Bienvenido Jesús. Les cuento, Jesús nos acompaña el día de hoy. Jesús Gil es uno de nuestros entrenadores estrella en todo lo que tiene que ver con el mundo de inteligencia artificial. Te agradezco de parte de Sistemas Expertos y de toda nuestra comunidad, pues que estés con nosotros compartiendo el día de hoy. Me encantaría comenzar porque te presentaras y nos contaras un poco quién eres. Perfecto. Nada, pues muchas gracias, Andrés, por haberme invitado a esta reunión contigo y con todos los, bueno, con todos los clientes de sistemas expertos. Nada, básicamente, pues bueno, yo me llamo Jesús Gil y bueno, soy ingeniero, bueno, hice varias especialidades, soy ingeniero industrial y soy doctor internacional en ciencias de la computación, el área de inteligencia artificial. Esto es para que la audiencia me conozca un poquito. Y bueno, en los últimos años yo he estado, antes de meterme de manera muy fuerte en el mundo de la inteligencia artificial, yo he dirigido proyectos a nivel nacional e internacional, tanto proyectos de energía, energía renovable, alta tensión, construcción, obra civil. Entonces, eh, conozco bastante bien toda la problemática que hay en la parte de dirección de proyectos, dirección de operaciones, portafolio y dentro de una empresa también, por ejemplo, he llegado a ser director de operaciones. Entonces tengo una visión muy global de todos los procesos de una empresa o de todas las fases de un proyecto. ¿Qué ocurre? Yo de hace ya bastantes años, alrededor de 2011, a mí ya, cuando a uno se le llamaba a todo esto inteligencia artificial, se llamaba algoritmos de optimización. En aquella época yo ya estaba metido, vi que había un encaje muy interesante en aplicar los algoritmos de optimización, que podían ser algoritmos genéticos, antiguas redes neuronales que había en aquella época, a toda la parte industrial. Entonces, bueno, yo básicamente ya en aquella época vi un filón, en aquella época, y básicamente, pues bueno, fui estudiando todos aquellos algoritmos, más o menos en 2011. Y como hemos podido ver en los últimos años, la inteligencia artificial ha avanzado de una manera vertiginosa, ¿no? Que se podría decir que Sí, ya da hasta miedo, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde va a sí, llegar sí, esto, sí. no? De hecho, dicen que la inteligencia artificial va a alcanzar la singularidad. La singularidad sería que la inteligencia artificial sea igual de inteligente que un ser humano. Dice que va a alcanzarla en 2030. ¿Vale? Sí, Entonces, a ver qué ahí pasa en tocas un 2030. tema súper interesante. Ayer nomás estaba viendo una nota que estaban desarrollando una inteligencia artificial y la misma inteligencia artificial empezó a desbloquearse para saltarse las restricciones que le había puesto el humano. Temas Lo he complejos. leído, lo he leído y sí, sí, yo también lo he leído, me parece súper interesante. De hecho, quiero leer bien el artículo en detalle, porque eso ya está diciendo, es decir, si eso ha ocurrido, a ver, habría que leer bien la noticia, porque ya Sí, sí, sabes que a sí. veces las noticias pueden ser un poco sensacionalistas, ¿no? Pero Sí. si eso ha pasado, habría que estudiar por qué, ¿no? Porque sí es verdad de que lo que se está también haciendo, hay una empresa, te lo tendría que mirar, hay una empresa que es muy interesante porque está analizando, es uno de los antiguos fundadores de OpenAI, ¿vale? Ha cogido y está estudiando cómo, es decir, porque aquí uno de los puntos interesantes dentro de la inteligencia artificial es no solo, claro, porque el problema que tienen las redes neuronales es que para nosotros es una caja negra. Es Sí. decir, te explico, es decir, nosotros le damos una entrada al modelo, sea un modelo de inteligencia artificial generativa, lo que se le llama redes neuronales transformer, o puede ser una red neuronal clásica. Entonces, nosotros cuando le metemos una entrada a ese modelo de IA, obtenemos una salida. El problema es que a día de hoy no sabemos por qué da esa salida, ¿vale? No lo sabemos. Entonces, ¿qué ocurre? Está esta empresa, de hecho, te puedo decir el nombre, Anthropic, lo digo para Anthropic. la audiencia, Anthropic. Y Anthropic tiene, de hecho, si quieres te puedo poner, te daré si quieres el enlace de la noticia. Y Anthropic está estudiando, está muy metido ahora de ver cómo la red neuronal, cuando va a darte una solución, qué capas de la red se encienden para, por decirlo de alguna manera, para que en un futuro podamos ver, oye, ¿qué está pensando la red y por qué lo piensa? Esto es muy interesante, porque si el día de Ujú. mañana tenemos una inteligencia artificial que es más inteligente que nosotros o que puede darle un problema a la humanidad, lo primero que tenemos que saber es qué está pensando. Sí, total. Porque claro, pues se puede callar un pensamiento que vaya en contra de nosotros como raza y no saberlo, ¿no? Entonces, claro, este camino es muy interesante, pero ya no de cara, es más de cara pues, un poco al estudio de la inteligencia artificial y también posibles anomalías, ¿no? Que Sí. tenga el modelo, ¿no?
Entonces, bueno, pues no, discúlpame si me he desviado un poco No, de la tranquilo, que aquí conversación. estamos para hablar así, Eh, sueltos así, y relajados. claro, entonces, bueno, lo que te comentaba básicamente era eso, ¿no? Por retomar un poco la pregunta, al final, ¿qué ocurre? Que me encantaba el tema de la inteligencia artificial, como puedes ver, ya lo venía arrastrando desde antes de que se llamara inteligencia artificial, y me metí ya de lleno en 2017, ¿no? Entonces, bueno, aparte, como tú bien sabes, bueno, soy profesor en la universidad, imparto en la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, y también imparto en la Universidad Europea de Madrid. Entonces, bueno, aquí, pues, lógicamente, estoy metido en el máster de inteligencia artificial, data analytics, gemelos digitales, etcétera, ¿no? Y la verdad que he desarrollado ya a día de hoy muchos trabajos, trabajo fin de máster, prácticas de empresa con empresa, tengo mi propia startup, como tú bien sabes. Entonces, bueno, la idea es, pues lógicamente, como tengo un expertise muy interesante en la parte industrial, y ahora, lógicamente, en los últimos 8 años me he metido muy fuerte en la parte de inteligencia artificial. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es poder aplicar directamente inteligencia artificial en qué? Dirección de proyectos, procesos industriales, dirección de portafolio, toma de decisiones estratégicas o ejecutivas. ¿Qué ocurre? Lo bueno, aquí hay un tema que es muy importante, ¿no? Y esto yo lo he visto tanto en directores de proyectos como en expertos en inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Son mundos muy diferentes. Son mundos muy Ok. diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me he dado cuenta que cuando tú trabajas con un director de proyecto, el director de proyecto, el tema de la inteligencia artificial le suena bien, pero no sabe realmente las capacidades que tiene, como que le pilla muy lejos, ¿no? Ujú. Y después el experto en inteligencia artificial es un señor que puede llegar a saber mucho de inteligencia artificial, pero claro, como no sabe bien todas las variables que tiene un proyecto, porque no ha trabajado con el data de un proyecto, no sabe las correlaciones que hay entre los datos. Por ejemplo, si estamos hablando de una planificación, pues por ejemplo, recursos de obra, recursos de ingeniería, puesta en marcha, o en una fábrica, si tenemos, por ejemplo, un proceso productivo. El experto en inteligencia artificial no sabe bien cómo plantear, es decir, claro, el experto en inteligencia artificial se va a fiar del director de proyecto o del cliente que le venga. Pero claro, hay un abismo muy grande. Entonces, lo bueno que tiene las formaciones que estamos impartiendo es que yo tengo una visión muy clara de cómo aplicar inteligencia artificial en la industria y en la dirección de proyectos. ¿Por qué? Porque yo vengo de ahí. Yo he estado 15 años dirigiendo proyectos. Entonces, claro, yo sé dónde están los problemas en los proyectos, dónde están las correlaciones, cuáles son los problemas en los departamentos de ingeniería. Entonces, claro, lógicamente a la hora de aplicar inteligencia artificial lo tengo muy claro. Entonces, cuando lógicamente impartimos una formación, vamos claramente al grano, tanto a nivel de Sí. herramientas o incluso a la hora de plantear un modelo de computación. Nosotros ahí estábamos teniendo bueno, ya tenemos varias cortes, creo que si no me falla la memoria son como 4 o 5 cortes que tenemos de estudiantes de sistemas expertos contigo que han empezado a andar este tema de la inteligencia artificial. ¿Qué han logrado y qué les queda faltando por ver? Claro, nosotros inicialmente, como tú bien sabes, Andrés, hemos empezado, como tú bien sabes, estamos diversificando los cursos, estamos preparando nuevas formaciones, pero hemos empezado con lo que sería un módulo básico. Es decir, el módulo básico lo que se pretende es que el estudiante vea las capacidades que tenemos a nivel de inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial no hablamos de aplicar ChatGPT. Que no digo que obviamente, oye, se le explique un poco las capacidades de ChatGPT, porque es verdad que ChatGPT puede aplicar cosas interesantes. No vamos a dejarlo, ¿no? Igual hay algún director de proyecto que no sabe todo el potencial que puede aplicar. Pero la realidad es que en los cursos nosotros lo que pretendemos es que el propio director de proyecto pueda hacer sus propios modelos de inteligencia artificial. Ahí es donde está el expertise y el valor añadido. Evidentemente, en el primer curso lo que pretendemos es dar una visión global y que el alumno conozca las herramientas, como puede ser, por ejemplo, BigML, que es una herramienta que se usa en Estados Unidos para hacer redes neuronales de manera automática, Ujú, tipo como si fuera un laboratorio. ujú. Tenemos, por ejemplo, también IBM Watson, el módulo de Auto AI, por ejemplo, que es bastante fácil para un director de proyectos. La idea es que podamos explicarle a los profesionales, tanto de la industria, fabricación, etcétera, sea el puesto que sea, director de proyecto, directivo, que lógicamente con unos conocimientos básicos sea capaz de hacer inteligencia artificial. ¿Vale? Ahí quiero que nos centremos en algo.
¿Cuál es la diferencia entre yo hacer mi propia inteligencia artificial, espero de estarlo Sí, llamando bien, o utilizar OpenAI que igual me cobra 10, 15, $25 y pues yo le puedo preguntar como un berraco? vale. A ver, el problema para empezar es que el modelo de ChatGPT no está preparado para cargar datos masivos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, imagínate que tú quieres hacer un modelo para planificar proyectos o para incluso para hacer predicciones de un portafolio. Por Ujú. ejemplo, podría ser, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hablar de un portafolio manager, ¿no? Un señor que, como un jefe de operaciones, y quiere, lógicamente, ver en función de cómo van avanzando los proyectos, que él vaya cargando la cartera de proyectos semana a semana y ver predicciones. Oye, pues mira, ten cuidado que este proyecto, en función de las variables de entrada que tú me has metido, pues imagínate, avance del proyecto, imagínate la curva de costes del proyecto, etcétera, etcétera, pues este proyecto puede dar pérdida. El problema es que ChatGPT tú no le puedes, mira, en la versión gratuita tú no puedes cargar datos. En la de pago puedes cargar datos, pero tú no puedes cargar un Big Data. Tú puedes cargar pequeños datos, ¿vale? Entonces, lógicamente, cuando nosotros queremos trabajar con nuestro data, tenemos un big data, no lo podemos cargar en OpenAI, ¿vale? Eso no se puede. Entonces, aquí hay varias alternativas. Nosotros podemos hacer un modelo, lo que se le llamaría un modelo clásico de redes neuronales o de otro tipo de modelado. eh, Podría ser redes neuronales clásicas, depende. O, que es una cosa que estamos metiendo nosotros ahora en el curso avanzado, como tú bien sabes, Andrés, tenemos el curso básico, pues tenemos un curso avanzado. En el curso avanzado, aparte de explicar herramientas como la de Amazon o explicar, por ejemplo, la herramienta como de Microsoft, ¿vale? Para hacer inteligencia artificial o Google AI, también hemos metido un módulo que es muy interesante, que es para hacer nuestro propio modelo de inteligencia artificial generativa. Básicamente, para que te haga una idea, los alumnos que quieran hacer el curso de formación, el avanzado, les vamos a enseñar a hacer su propio chat GPT. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos van a poder decir, un ejemplo, venga, tenemos aquí toda nuestra cartera de proyectos, ¿vale? Pues Ujú. nosotros vamos a poder cargar esa cartera de proyectos. Habrá que decirle al alumno, lógicamente, cómo colocar esos datos para que el modelo de inteligencia artificial lo lea. Nosotros lo vamos a cargar. Primero tendríamos, lógicamente, vamos a usar el LM Studio. El LM Studio es una herramienta, una plataforma que tiene modelos de inteligencia artificial generativa en código abierto. Tiene, por ejemplo, a ver, ya sabemos que ChatGPT no es, no es código abierto. Pero, por Ujú. ejemplo, tenemos Sí, es Llama caja 3, negra. tenemos Mistral, tenemos un montón de modelos que van muy bien. Entonces, va muy bien, incluso hay algunas métricas que dicen que algunos modelos realizando ciertas tareas lo Son hace mejores. mejor lo hace mejor que ChatGPT. Bueno, Entonces, pero ahí para los que de pronto no tengan el conocimiento, esos uh-huh. modelos de lenguaje que estaba mencionando Jesús, son modelos que se corren la mayoría en local, pues igual se pueden correr en nube, pero ahí la limitante es que tenemos que tener máquinas o GPUs andando para poder que corran relativamente bien, aunque hay una amalgama ahí en la cual el modelo tiene unas variaciones, slide, necesita menos recursos, pero al final del día vamos a necesitar máquina, pues. Claro, explico esto. A ver, después dentro de los modelos, por ejemplo, imagínate que queremos trabajar con Llama 3, ¿no? Que es el modelo de Meta, ¿vale? Este modelo lo ha hecho la empresa de Meta, que es la empresa del presidente de Facebook. Ha hecho este modelo y lo ha puesto en código abierto. Pues lo ha puesto en código abierto, pues ya sabemos para qué, ¿no? Para tocarle un poco las narices a la gente de OpenAI. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, Llama 3 lo bueno que tiene como tres versiones. Entonces, tiene una versión más pesada, una versión más intermedia y una versión más ligera. ¿Qué ocurre? Para que el público lo entienda, es como cuando cogemos una foto que tiene 40 megapíxeles, ¿no? Y tenemos una foto Ujú. que tiene 40 megapíxeles, una que tiene 20 y una que tiene 10. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Quitándole pixelado, ¿no? A esa foto. Con la red neuronal de inteligencia artificial es lo mismo. Lo que estamos haciendo es quitándole peso a la red, quitando estructura dentro de la red. Entonces, la red más ligera, pero el modelo es más torpe, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Como tú bien dices, habría que tener una máquina relativamente interesante. Pero esto no es un problema, porque aparte que en el curso nosotros vamos a explicar las máquinas que hacen falta, también
LM Studio te lo explica. Es decir, cuando tú vas a descargar tu modelo, él te lo pone. Te dice, oye, mira, para usar este modelo es recomendable estas máquinas, ¿vale? Depende si tienes Mac o si tienes, por ejemplo, también es interesante tener una buena tarjeta gráfica, pero bueno, al final a nivel empresarial, seguro que hay alguna máquina que sea relativamente potente. También se puede, oye, también se puede contratar de manera externa alguna computadora con un servidor, por ejemplo, Ujú. en un caso. IBM Watson tiene la opción de que tú puedas cargar máquinas, por ejemplo, un Llama 3, con sus ordenadores. Lógicamente, tiene un coste, pero bueno, imaginaros que alguien no quiere hacer una inversión. Pues bueno, tiene la opción. De todos modos, yo creo que hoy en día con una máquina relativamente, no con una, es decir, no sería una máquina cara, una máquina relativamente, un ordenador de un perfil medio alto se pueden hacer cosas interesantes. Ya va a depender obviamente de los requisitos del cliente y de lo que quiera hacer, ¿vale? Entonces, la cuestión es, la idea sería, pues, ventajas de hacer un GPT local. Ventajas, pues primero que lo vamos a entrenar con nuestros datos, súper importante. Es decir, ¿qué ventajas tiene? Pues podemos crear, por ejemplo, un asistente virtual, un GPT, que sepa todos los datos de nuestra empresa. Vamos a poner un caso muy hipotético. Podemos cargarlo con todos los proyectos de nuestra empresa. Lógicamente, eso va a tener un trabajo. Vamos a tener que tener una serie de personas que estén cargando esos datos en el modelo. ¿Qué ocurre? Vamos a tener un asistente virtual que imagínate que va a saber hacer presupuesto, que va a saber hacer planificaciones de proyectos, de todo. ¿Vale? Entonces, es una ventaja. La segunda, la confidencialidad. Por ejemplo, a veces trabajamos con clientes que a lo mejor no se sienten. Date cuenta que nosotros cuando trabajamos con ChatGPT no sabemos a dónde van los datos. Mm. Entonces, puede ser que tengamos algún contrato de confidencialidad con alguna empresa, con el gobierno o con alguna empresa que, oye, que no nos permita trabajar con ChatGPT. Puede ocurrir. Pero sobre todo, el punto más importante para mí sería que no podemos cargar Big Data en ChatGPT ni en la versión de pago. Este es el punto más importante, porque puede Ujú, haber alguien ok. que me diga, no, mira, Jesús, que es que a mí me da igual, que yo no tengo problema de que OpenAI use mis datos. Vale, Ok. vale. Pero el tema clave es ese, de que si nosotros queremos cargar un Big Data, tenemos que trabajar con nuestro propio modelo, con nuestra propia LLM. Ahí ¿Vale? tocaste un tema bastante interesante y se ha empezado a mencionar mucho en las empresas clientes de nosotros y es, venga, chévere la llegada del mundo de la inteligencia artificial, pero ¿yo cómo me preparo? Tú acabas de decir, venga, hay que cargar los datos, ese es el insumo principal, pero ¿qué recomendaciones? ¿Cómo se cargan esos datos? ¿Qué hay que tener en cuenta para no decir, venga, mis datos son relativamente decentes para yo ponerme a jugar con una inteligencia artificial? Claro, a ver, primero lo que habría que hacer, por ejemplo, si queremos implantar procesos de inteligencia artificial en la empresa, primero tendríamos que hacer un plan de implantación. Si estoy hablando a nivel muy empresarial, ¿vale? Muy de dirección Oh, sí. estratégica. Entonces, habría que ver y decir, vale, si, ¿cuánto es el nivel tecnológico que queremos implantar en nuestra empresa? Si primero que tenemos que saber qué queremos, hasta qué punto queremos automatizar los procesos de nuestra empresa. A partir de ahí, lógicamente, tendremos que establecer un presupuesto. Si estoy hablando muy a nivel ya directivo, ¿vale? Es decir, Ujú. de arriba vamos y de arriba abajo, ¿vale? Entonces, lógicamente, ahora, por ejemplo, hay una posición nueva, ¿no? Que se llama el Chief Artificial Intelligence Office, ¿no? Sí, creo que era CIA, ¿no? O sea, es como un director, digamos, sería como una especie de director ejecutivo de inteligencia artificial, ¿no? Es una posición nueva que hay ahora en las empresas y es una posición que se encarga de implantar todos los procesos tecnológicos de transformación digital, inteligencia artificial, gemelos digitales dentro de la empresa. Entonces, primero, lógicamente, habrá que ver hacia dónde quiere ir la empresa. Esto es como si fuera un plan financiero, pues un plan de inteligencia artificial. ¿Hacia dónde queremos ir de aquí a 5 años? ¿Vale? Y a partir de ahí establecemos unos procesos tecnológicos y estableceremos unas partidas. Pues el primer año queremos, me lo voy a inventar, queremos que los procesos, es decir, que haya una inteligencia artificial en la parte de dirección, por ejemplo. O no, mira, lo queremos más, imagínate, lo voy a inventar. Imagínate que tenemos un cuello de botella en el departamento comercial. ¿Por qué? Porque imagínate que tenemos que dar muchos presupuestos, se pierde mucho tiempo y ya sabes que, Andrés, tú sabes que cuando damos un presupuesto a veces se coge, no se coge, Mm. son horas
que tiene gente trabajando Sí, y que no sabe si te va a rendir o no, ¿no? Entonces, total. pues tú puedes, claro, entonces tú puedes tener ahí, por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial, podemos descargarnos Mistral, un Llama 3 y lo entrenamos con todas las ofertas que tenemos en los últimos 10 años. Se las metemos al GPT nuestro, ¿vale? Sea un, Sí. como he dicho, un Mistral, un Llama 3, etcétera. Entonces, esto va a ser bastante interesante porque nos va a ayudar, lógicamente, a hacer ofertas de una manera más rápida. Porque, evidentemente, ese modelo va a aprender a hacer ofertas de Ese modelo lo tecnología. entrenó solo con se me escapa las siglas pues del lenguaje, o lo tengo que entrenar con deep learning a nivel neuronal. ¿Cómo se Y configuraría eso en ese eso, ejemplo? no, no, básicamente te tienes que descargar el modelo, ¿vale? Ujú. Tú te descargas el modelo y después tienes que hacer una serie de codificaciones, ¿vale? Tienes que programar un poquito, pero es fácil, es una programación fácil, es muy elemental. Y lo que haría sería, tú le dirías dónde está el data, porque tienes que preparar, una cosa que es muy importante, que tienes que preparar la base de datos, ¿vale? Hay que preparar la base de datos. ¿Para qué? Para que, lógicamente, porque claro, la IA no te puede leer las ofertas como tú quieras. No le puedes dar una carpeta y decirle, oye, mira, aquí está. No. Tendrás que tener a una persona que se encargue de meter todas las ofertas, pues, por ejemplo, en un CSV, que es un archivo de, por ejemplo, que se usa en código Python, ¿no? Que es para de Ujú. datos. Entonces, Ok. lógicamente, ese archivo que tú crees, que si te digo la verdad, Andrés, una de las cosas que se tarda dentro de un proyecto de inteligencia artificial, no te lo vas a creer, pero la parte más dura y donde se echan más horas y la que requiere más esfuerzo no es tanto en el modelo, es en el procesamiento de datos. Y que eso no se ve, Sinceramente, ¿no? Porque eso es, ¿qué claro, están haciendo? Alistando los datos. ¿Cuánto claro, llevan? Un claro. año y no se ve nada. Claro, decir, no, no, decir la parte más dura, porque date cuenta que aparte de que hay que depurarlos, pasarlos a una serie de archivos para que la IA los lea, después hay que depurarlos, hay que ver que no tengan fallos, porque date cuenta que si tú cometes errores, esos errores los va a cometer la inteligencia artificial después, ¿no? Porque si tú una oferta que está valorada en 3.000 euros, te equivocas en dos ceros y dice que vale 300.000 euros, Sí, sí, es sí. decir, después no vale que te puede liar, ¿vale? Entonces, la parte del data es lo más importante, ¿vale? Y lógicamente, después, lógicamente, tú cargas ese archivo con una serie de códigos que le vamos a meter al modelo y le vamos a decir training, tal, tal, tal. ¡Pum! Y se pone a entrenar. Y va a entrenar. Ya dependerá de la potencia de la máquina y de los requisitos que tengamos, tardará más o menos. Cuando termine, habrá que ver las métricas y ver, lógicamente, si el modelo ha entrenado a hacer lo que tenía que hacer. Ujú. Es decir, si ha conseguido, es decir, perdón, si ha entrenado, si ha aprendido a hacer lo que le hemos dicho que haga. Entonces, lógicamente, si le hemos metido unos datos que tienen una correlación entre ellos, seguramente va a aprenderlo, a hacerlo. Sí, evidentemente, lo que no le podemos meter es una base de datos de los números de la lotería. Sí. porque lógicamente no hay una correlación entre los números de la lotería. Y entonces, claro, lo que lógicamente el data que tengamos tiene que tener una correlación. Las ofertas lo hay, ¿no? Porque tú, como tú bien sabes, en una oferta técnica vamos a tener una serie de listados de materiales, una serie de mano de obra que vamos a tener que meter, y eso tiene una correlación, ¿vale? Sí es verdad que seguramente a lo mejor tengamos que estar actualizando listados de precios, máquinas, o bueno, o conforme a la inflación, etcétera, Ujú. pero, pero sí es cierto que pues vamos a poder crear nuestro GPT en base a nuestros datos de empresa, que eso es lo interesante. Se puede hacer, te hago el último punto, se puede hacer con modelos de inteligencia artificial generativa o se puede hacer con un modelo de inteligencia artificial clásico. Y tú dirás, Jesús, pero ¿y qué es mejor? A ver, es que va a depender un poco para qué lo quieras, la inversión que quieras hacer, que va a depender de muchos aspectos. También, si a lo mejor quieres algo muy concreto, con un modelo hecho por IBM Watson, es suficiente. No hace falta que vayas no hace falta que crees una inteligencia artificial generativa, ¿vale? Ujú. Como un Mistral o un Llama 3. Sí, eso va a depender un poco de la necesidad del cliente, de la inversión, del gasto que quiera hacer, etcétera, etcétera. Ok, no, excelente. Incluso, y eso que dices, mira que
creo que por ahí pudiesen empezar las empresas, porque a veces quieren como comerse el mundo entero y decir, listo, alísteme los datos y vamos para adelante. En vez de pensar de pronto, venga, me voy con un Mistral, lo pruebo en mi computador, le meto algunos datos chiquitos, porque obviamente no va a masear mucho, y voy mostrando resultados, vamos viendo beneficios y voy escalando hasta llegar a la cúspide, pues que sería una IA generativa que tenga mis propios datos almacenados y básicamente me pueda prescribir qué es lo que va a pasar en mi negocio o con algún área de la organización, pues. Muy interesante Claro. todo lo que hablamos, Jesús, pero a mí me queda una duda. Y es que todo el mundo habla de ejemplos que pudiesen hacer, muchas personas hablan de la IA, cómo va a cambiar el mundo y que te imagines y te imagines, y a veces las personas ya se cansaron de imaginar. Dentro de ¿Verdad? lo que has trabajado en los últimos años, ¿qué casos de éxito, no necesitas decirnos los nombres, pues, pero qué casos de éxitos y más aún, qué lecciones aprendidas te han dejado esos proyectos que has incorporado con inteligencia artificial? Vale. A ver, yo, por ejemplo, he estado trabajando tanto en proyectos de inteligencia artificial como de gemelos digitales, ¿no? Y la verdad que aporta Bueno, un y valor. acláranos eso de los gemelos digitales que los has mencionado varias Vale, veces, pero quizás algunas personas no conozcan eso. vale. Ahora sí, vale, perfecto. Voy a explicar primero lo de la IA, casos de éxito, y ahora lo de Dale. los gemelos digitales. Pues a ver, por ejemplo, yo una cosa que estoy haciendo, que llevo trabajando un tiempo, es para aplicar inteligencia artificial en planificación de proyectos, portafolio, etcétera. Entonces, por ejemplo, cualquier persona que trabaje en dirección de proyectos sabrá que hacer una planificación de un proyecto es algo muy tedioso, muy Sí. tedioso. Y un problema que tiene hacer una planificación es que no viene en un libro, no viene en un libro que te explique cómo hacer planificaciones de proyectos. Y suele ser, la persona que hace una planificación de proyectos suele ser un señor que lleva años haciendo ese tipo de proyectos y ese señor dice, a ver, ¿cuánto se tarda en montar un turbocompresor de un ciclo combinado? Y él dice, por este tamaño, un mes. ¿Qué Ujú. ocurre? Es complejo, ¿no? Es complejo y sobre todo es complejo porque no, eso se hace como se suele decir que se hace por juicio de expertos, ¿no? Es decir, personas expertas, experimentadas, son las que hacen esas planificaciones. ¿Qué ocurre? Normalmente una planificación compleja que tiene muchas tareas, 200 tareas, 300 tareas, se tarda tiempo en hacer. Incluso una planificación para una oferta de 100, 150 tareas, por ejemplo, una planta fotovoltaica, un parque eólico, oye, bien hecha, se tarda su día y medio, 2 días. Oye, si tú calculas lo que te cuesta que un director de proyecto te haga eso, es un dinerito. Si te tiene que hacer, Sí. si te tiene que estar haciendo planificaciones, un jefe de planificación o un jefe de proyecto, vale dinero. Por ejemplo, el modelo que hice de inteligencia artificial para hacer planificaciones de proyectos tarda un segundo en hacerte la planificación. Un segundo. Es decir, para que tú veas la revolución que es esto. Es decir, yo hice un cálculo de coste y es que la empresa se ahorraba muchísimo dinero. Es decir, que estamos hablando de un caso de éxito, ¿no? Por ejemplo. También Ujú. estoy preparando otro modelo para hacer ofertas técnicas de proyectos. Entonces, claro, date cuenta que en hora hombre se ahorra muchísimo dinero y también lo que conseguimos es optimizar los recursos y también aumentamos la eficiencia, porque también estamos aumentando la reducción de el factor humano, ¿no? De que te puedas equivocar. Ya sabes, por ejemplo, en el tema de las ofertas, por ejemplo, en planificación o en ofertas, el problema es que si te equivocas, puede generar, por ejemplo, en planificación, como te equivoques, puede generar un impacto en el proyecto, incluso podemos tener penalizaciones, Ok. por ejemplo. Y en ofertas, ya sabes que si no ajustamos bien los márgenes, al final puede ser que demos hasta pérdidas en el proyecto. Es decir, que al final la inteligencia artificial, aparte de que nos va a ahorrar costes a nivel humano, recursos, etcétera, también obviamente vamos a mejorar la eficiencia y la experiencia con el cliente. ¿Vale? Entonces, y también, obviamente, que nosotros estemos trabajando con los últimos avances tecnológicos que está teniendo la humanidad, eso también le da una garantía de éxito al cliente. Que tú le digas al cliente que tú estás haciendo todos tus procesos por inteligencia artificial con modelos avanzados de IA. Oye, yo no sé cómo lo ves tú, Andrés, pero a mí me llega, yo voy a trabajar con un cliente, con una petrolera, con una empresa renovable, y me dice que todos los procesos están supervisados con inteligencia artificial generativa. Oye, yo me quedaría y diría, esto es genial. Es decir, me daría Sí, más sí, tranquilidad como cliente, ¿no? Así que sí. eso te da más tranquilidad, ¿no? Tú dices, bueno, es decir, al final el cliente también Hay se va algo con que, entre comillas, no tiende a cometer errores que está ahí custodiando. Claro, pero de todos modos siempre está el factor humano, siempre va a estar el director de Sí. proyecto, el jefe de planificación.
siempre van a estar, pero no deja de ser que, hombre, que tenemos herramientas muy potentes que están interviniendo directamente en una fase de obra, en una dirección de proyecto. Oye, que no deja de ser que hace que la eficiencia y la probabilidad de éxito del proyecto aumenten exponencialmente. Sí, ahí el tema que acabas de decir, y quiero que se lo lleven los que nos estén escuchando, no significa que estas inteligencias artificiales o lo que desarrollemos van a, de alguna manera, a despedir o van a echar gente. Seguramente el día de mañana sí van a echar gente y es la gente que no sepa aprovechar la inteligencia artificial como una herramienta para su trabajo, pero van a seguir estando por lo menos en los próximos 10 20 años, creería yo, se pudiese visibilizar hasta que lleguemos a la singularidad, porque creo que esa será otra conversación después y ahí sí que tendríamos que modificar nosotros como seres humanos para generar valor. Pero la idea es que si la persona se demoraba, no sé, un mes haciendo un GAN con juicio o criterio de expertos y yendo a preguntar a varias partes para poder realizarlo, pues la inteligencia artificial se demora 5 segundos con un margen de error que asumo es relativamente aceptable, pues comparado contra el error que puede manejar un ser humano, pero que a la final del día todavía está ese PM, esa persona, ese líder de proyectos que tiene que gestionar y darle valor al proyecto para conseguir lo que se programó, porque es que al final del día igual la inteligencia artificial nos entrega el cronograma y ese cronograma no significa que sea así o que se vaya a hacer así si no está una persona gestionando y agregándole valor. Claro. En términos del futuro, como para ir cerrando, ¿qué ves en los próximos 5 años con este tema de inteligencia artificial? ¿Para dónde va el agua? ¿Qué es lo tendencia que se ve, que se ve desde ya? Y nos faltó lo de gemelos digitales. Y mira, te quería comentar, voy a enlazar lo que tú comentaste en la pregunta anterior con esto, porque está Ah, relacionado. A ver, una cosa que es importante, que tú comentaste antes, que qué valor tienen que aportar, ¿no? Porque estuviste comentando sobre, oye, que la IA nos va a quitar el trabajo, tal. A ver, es verdad que la IA ahora mismo no nos va a quitar el trabajo, pero sí va a ocurrir una cosa, que se van a ir contratando expertos, directores de proyectos, jefes de planificación, no a lo mejor no ahora, pero sí dentro de 2 años. O el año que viene, o igual dentro de 3 meses, porque ya sabes cómo funciona el mundo tecnológico. ¿Qué va a ocurrir? Que el que no sepa manejar inteligencia artificial no lo van a coger en un proceso de selección. ujú, ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a preferir coger al señor que sabe, imagínate, hacerse un modelito para optimizar planificaciones o hacer este tipo de cosas, o sabe implementar bien prompts o temas de inteligencia artificial, es decir, un director de proyecto con conocimientos de inteligencia artificial, un jefe de planificación, un directivo que sepa de inteligencia artificial. Porque a lo mejor el directivo no tiene que saber hacer un modelo, pero evidentemente, si él ya ha hecho un modelo, cuando vaya a implantar, imagínate, una estructura departamental con inteligencia artificial y, lógicamente, tenga que supervisar ese presupuesto, no se la van a pegar, no lo van a engañar, porque va a saber de qué ujú. va el tema, porque ya él eso lo ha mamado desde cero. Entonces, lo que quiero decir es que es muy importante que los puestos de directivo, director de proyectos, director de operaciones, etcétera, de todos los departamentos, se vayan ya formando en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que va a ocurrir de aquí a corto plazo es que van a pedir, oye, director de proyecto, pero deseable con conocimientos en inteligencia artificial. Puede ser para que la propia persona desarrolle o implemente IA, o puede ser que ya haya herramientas de inteligencia artificial en la empresa y tengas que implementar o tengas que saber trabajar con esos modelos o con esos procesos de inteligencia artificial. Entonces, claro, la persona o lo que sería tanto directores, directivos, que no se metan en el carro de la inteligencia artificial, en un par de años se van a quedar totalmente obsoletos. Y las empresas que no empiecen a implantar procesos de inteligencia artificial se van a quedar totalmente atrás, porque la inteligencia artificial aporta un valor tan grande que la empresa que no implemente inteligencia artificial es que va a morir a corto o medio plazo. Súper, súper. ¿Vale? Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un excelente speaker aquí y ya saben que igual nos pueden encontrar en los
entrenamientos que damos sobre inteligencia artificial, ya sea en el básico o en el avanzado. Un gusto tenerte, hombre Jesús. Muchas gracias. Nada, espero que le haya gustado a la audiencia y nos vemos en otra sesión. Claro que sí.